Hermanos, ¿cómo están? Buenas noches, que el Señor les bendiga. Como por esta situación, pues nos hemos visto en la necesidad de utilizar estos medios para llegar hacia ustedes, hacia la congregación, hacia la iglesia, que es la preocupación más grande que hoy puede existir en el corazón de todos los pastores, que no pueden ver a los hermanos y que la iglesia por la situación ahorita se encuentra pues cerrada. Y les pedimos, hermanos, que vamos a continuar con nuestras exposiciones de la palabra de Dios, que sean gratificantes, que sean de alguna manera más expositivas, para que traigan consuelo, traigan bendición a la vida de usted o a la vida de aquellas personas quienes vean el video. Le recomiendo, hermano, que por favor, si usted conoce a alguien que nos esté nutriendo, hágale llegar el video, créalo que va a ser de mucha bendición para usted y para la vida de los demás. Hermanos, que el Señor les bendiga. Y vamos a iniciar, como hoy es miércoles, pues tenemos un tema. El tema que vamos a analizar hoy, hermano, se encuentra ubicado en San Mateo capítulo 8, del versículo 5 al versículo 13. Y el tema que hemos abordado, acuérdese, iniciamos desde el capítulo 8 y vamos a concluir al capítulo 9. Vamos a ver lo que San Mateo ha escrito para beneficio y provecho, ha recopilado, hermano, cosas maravillosas para nosotros, para que creamos que realmente el Señor es maravilloso, es poderoso. Y recuerda, hermano, que el tema que vamos a tener para recorrer capítulo 8 y 9 es el tema de nuestro Señor Jesucristo. Su poder y autoridad lo consolidan como absoluto Rey. Este tema va a ser el que abarque desde capítulo 8, versículo 1, hasta el capítulo 9 de San Mateo, versículo 38. Y quiero que sea, de alguna manera, vamos a leerlo, pero el subtema vamos a ponerle: no hay imposible para Cristo, o no hay nada imposible para Cristo. Vamos a estar viendo, hermano, las situaciones que pasaron, acontecieron en ese tiempo, que San Mateo, hermano, recopila en esta información, para que nosotros, hermano, veamos la potencia que Dios tiene, que Cristo tiene, ya estabilizando, concretando su reinado por lo que anuncia San Mateo, y esto va a traer bendición a nuestra vida. Vamos a continuar, hermanos. Quiero, antes de otra cosa, pues pedirle, hermano, que siga orando por la iglesia, por los hermanos que están pasando por momentos de necesidad, aquellos que están pasando por dolor, por angustia, aquellos que de alguna manera sienten, hermano, en su alma el no poder asistir a la iglesia. Bueno, que sean consolados a través de la palabra de Dios. Vamos a darle lectura esta porción, que dice de la siguiente manera. El subtítulo que tiene es: Jesús sana al siervo de un centurión. Capítulo 8 de San Mateo, del versículo 5 al versículo 13. Dice de la siguiente manera: Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, o al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora.
Antes de iniciar, hermano, con la exposición, quiero darle más o menos un panorama de cómo está escrito, cómo San Mateo introduce este evento, un evento como el anterior, muy importante, muy impactante en la vida de que aquellas personas observaron, vieron lo que Jesús hacía. Hoy vuelvo a repetir, seguramente ya lo había mencionado antes, pero hoy lo quiero hacer de una manera muy concisa. Hoy, hermano, en esta actualidad, todavía existen milagros. Milagros que vamos a ver que Cristo va a hacer, hermano, en la vida de las personas. Milagros increíbles, milagros de sanidad, milagros de todo tipo, porque Cristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, por los siglos de los siglos. Entonces, la misma manifestación poderosa que en ese tiempo hubo, créalo que hoy en estos días también hoy podemos ver milagros maravillosos. Y es importante que cuando nosotros los veamos o los experimentemos, hermano, que de la manera más atenta le pido que usted dé testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida y de lo que Cristo continúa haciendo en la vida de los demás. Entonces, estos pasajes del capítulo 8 al capítulo 9 no es otra cosa que la narración que San Mateo recopila estos hechos maravillosos para darle seguridad, hermano, confianza a todas aquellas almas que en algún momento dado están pasando por situaciones difíciles, como el Señor escucha sus oraciones y su condición después de que el Señor escucha, su condición de aquel que ha clamado va a ser diferente. Entonces, hermano, sí, créalo, hoy existen milagros. Esto sucede, hermano, como lo mencionamos antes, y esto sucede al iniciando el versículo 5, dice Jesús entrando en Capernaum. Una de las cosas muy importantes, hermano, esto se desenvuelve entre la tierra de Galilea y Capernaum. Para que nosotros nos demos una idea dónde se desenvuelve este acontecimiento, la sanidad de un siervo de un centurión. Entonces, esto se desenvuelve en ese contexto, donde era entre Galilea y Capernaum. Por aquí ya estaba entrando a Capernaum. Era una ciudad marítima, una ciudad donde realmente el comercio, donde realmente había gente importante, mucha clase de diferente tipo. Créalo que ahí, hermano, es donde el Señor acudía para mostrar su grandeza y sus maravillas. Capernaum, en ese contexto, usted va a preguntar, bueno, ¿y un soldado, un centurión, qué estaba haciendo ahí? Bueno, ese centurión estaba ahí, hermano, en Capernaum, porque en Capernaum estaba situada una guarnición militar romana. Usted sabe que siempre ha existido la autoridad para guardar el orden, y en ese tiempo, bueno, pues era necesario que dependía esta ciudad de Galilea, dependía de que Roma mantuviese el control. En ese momento, un centurión es un soldado que tiene a su orden 100 soldados. Por eso es un centurión. Y precisamente, normalmente los centuriones eran hombres pues gentiles. En este caso era un hombre gentil también. Y acontecía que en aquellos años gobernaba Herodes Antipas, era el gobernador de aquellos años. Bueno, con este poquito panorama de la situación en la cual estamos viviendo, sí, efectivamente, aquí se nos dice que la ciudad donde estaba también predicando Jesús, pues también había hombres que no eran judíos, pero aún el Señor escuchaba a toda persona que clamaba a él. Dice de la siguiente manera, vamos a iniciar una vez más la lectura, creo yo que va a ser de mucho provecho para nuestra vida, y créanlo así, hay cosas sorprendentes y maravillosas. El caso de haber sanado a un leproso, hermano, no cualquiera lo tocaba.
el Señor Jesús no solamente dijo que lo podía sanar, sino también lo tocó. Y que era lo que eso es, nadie podía tocar a una persona leprosa porque corría el riesgo de que la lepra se le transmitiera. Pero no fue así con Jesús. Al contrario, salió de él la virtud de sanarlo, y para la gloria de Dios, hermano, le recomienda a Jesús a este hombre leproso, le dice: no vayas, no te presentes, no les digas a nadie. Jesús en aquellos años tendría sus razones, pero hoy, hermano, hoy tenemos suficientes razones para decirles a todo el mundo lo que Cristo ha hecho con nuestras vidas y lo que Cristo sigue haciendo con nosotros. Tenemos suficientemente muchas razones. Vamos a iniciar, hermanos. Entrando Jesús en Capernaum, ya mencionamos, vino a él un centurión romano rogándole. Yo creo, hermanos, que la condición de las demás personas nos tiene que doler. La situación en la cual se encuentran nos tiene que doler. Y en el caso de que este hombre veía, hermano, la necesidad que había la persona que estaba de su siervo. Dice en versículo 6, y diciendo: Señor, de alguna manera ya hemos visto que a Dios se le llega con el corazón, con el alma, preocupados. Dice: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y le expresa la situación en la cual se encontraba, le expresa la condición en la cual su criado estaba en esa situación, y había una preocupación en el soldado. Dice, hermano, que él acudió directamente, fue directamente con Jesús, y lo que hace es reconocer el señorío que había en Cristo, la autoridad que tenía, lo poderoso que él era, porque seguramente él ya había escuchado lo que estaba haciendo Jesús, el poder que tenía. Aunque centurión también era gente de autoridad, él tenía su vocación, era militar, pero él estaba enfrente y era importante. Y esto es importante, él estaba enfrente no solamente de alguien importante en un puesto de gobierno, sino estaba enfrente este centurión, enfrente del creador de la tierra, enfrente de todo lo que es el universo, enfrente de aquel que lo hizo todo. Y él supo reconocer, hermano, supo sus títulos, su grandeza humana la puso hasta abajo para darle honra y gloria a aquel que tenía enfrente. Y creo yo, hermano, que hoy en esta noche podemos aprender que nosotros, en cierto modo, tenemos que decirle a Dios: Dios, Señor, tú eres dueño de todo este mundo y estamos, Señor, en tus manos. Dice el Señor Jesús que tampoco lo vio, que no era judío, que si usted mal recuerda, o si usted recuerda, hermano, dice la Escritura que él, nuestro Señor Jesús, vino principalmente a predicar el Evangelio a la nación judía. En este caso, también prestó atención y oído a uno que no era judío, pero era una persona de buen corazón, que se preocupaba por los demás. Y Jesús le dijo, o sea, que no lo rehusó, al contrario, lo escuchó el motivo por el cual estaba ahí, y Jesús responde: yo iré y le sanaré. Hermanos, hoy es importante, el Señor está con nosotros y el Señor quiere darnos esa palabra de fe y esa palabra de confianza, porque el Señor quiere hacer algo con nosotros en nuestro tiempo. Respondió el centurión, él sintiéndose de alguna manera no merecedor. Dice: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra a mi criado y entonces él sanará. Le expresa por qué. ¿Por qué menciona eso? Él se sintió indigno. Él se sintió de alguna manera que él no podía albergar a nuestro Señor Jesús por su conducta, la manera que
que él vivía, la condición a lo mejor, él no se sentía limpio, se sentía indigno por la condición, hermano, en la cual él estaba viviendo, o en su casa estuviera viviendo, pero hay algo, hermano, que él menciona muy importante: Señor, soy indigno. Hay veces, hermano, que nosotros a veces que las personas tenemos que decirles que Dios es maravilloso y que, hermano, necesitamos de Él, pero también tenemos que humillarnos a Él para que Él pueda obrar grandemente en nuestra vida, hermano, y no nos vea de alguna manera, o nosotros no nos sentamos de alguna manera que necesitamos, o que si Él no lo hace, hermano, nos sintamos indignados, ¿no, hermano? Dios, yo creo que va a mostrar su gloria, su poder, hermano, siempre y cuando nosotros, hermano, respetemos, nos humillemos ante su presencia. Entonces dice que no era necesario, porque él se sentía indigno, su casa no se sentía merecedora de la presencia de Dios, de Cristo ahí. Sin en cambio dice, le da la razón, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este va, al otro ven, viene, y al siervo hace y hace. Dice que Jesús se quedó sorprendido, hermano, de la manera como él entendía las cosas. Al oír Jesús se maravilló, dice, se sorprendió, y dijo a los que con él estaban a su alrededor: de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Hermanos, hay veces por las situaciones por las que estamos pasando, hay veces que la fe falla. Le pido, amado hermano, que su fe no mengüe, que su fe, al contrario, crezca. Hermano, el Señor vino y está con nosotros para que Dios guarde su vida y guarde su corazón. No dudemos que en estos tiempos el Señor está obrando a favor nuestro, a favor de su iglesia, a favor de su pueblo, a favor de usted, hermano. Porque si no fuera por Él, hermano, no sé qué hubiese sido de su vida o de mi vida. Y dice que Él se maravilló, nuestro Señor Jesús. Y al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto, no he hallado fe como esta en todo este pueblo Israel. Imagínense, las personas que tenían que tener fe, no la tenían. Sin en cambio este gentil, este centurión, que no pertenecía al pueblo de Dios en aquellos años, tenía más fe que los que decían tener. Y esto es una muestra, hermano, de que nosotros tenemos que tener fe, aún en estos tiempos difíciles y complicados. ¿Por qué? Porque estaba preocupado por su criado. Él era algo difícil. Estoy seguro que él ya había agotado los recursos necesarios en ese tiempo y no había pasado nada. La única esperanza que tenía es la única esperanza que tú y yo tenemos hoy en esta noche, es poner todo en las manos de nuestro Señor Jesús. Cualquier tipo de situación, ya sea enfermedad, dolor, tristeza, angustia, hermano, miedo, todo ello, hermano, el negocio, el empleo, todo, hermano, tenemos que ponerlo en Él y el Señor actuará de una manera maravillosa, como el Señor nos está mostrando a través de Mateo, nos está mostrando, hermano, lo que Él puede hacer. Por eso, lo que Él puede hacer es lo que nosotros no podemos hacer. Dejémoslo en la mano del grandísimo Dios en Cristo Jesús. Dice el versículo 11: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Dice, hermano, que su criado fue sanado en aquella misma hora. Estos hechos maravillosos, hermano, estos hechos portentosos que nuestro Señor Jesús hizo, y que San Mateo, hermano, recopila estas verdades para que tú hoy las creamos
y para que nuestra fe siga abundando cada día más. Si tú te das cuenta, hermano, todo el capítulo 8, todo el capítulo 9, hermano, habla una cosa maravillosa, que estos milagros, estas señales, esto que nosotros vamos a estar viendo periódicamente, esto que está narrando San Mateo, que lo ha dejado escrito, lo ha compilado en estos dos grandes pasajes del capítulo 8 y capítulo 9, es para que nuestra fe crezca y veamos a Jesús, que Él es poderoso, grande y maravilloso, que no desecha el clamor de nadie y que Él está esperando que nosotros lleguemos a Él. Y entonces nosotros seremos beneficiados con lo que el Señor haga en nuestra vida. Hermano, te pido que oremos al Dios y que esta lectura, hermano, que fue pues de alguna manera muy superficial, sea de mucho beneficio para nuestra vida. El Señor es maravilloso y lo imposible, Él lo hace posible en todo momento. Hermanos, no dudemos que Dios está obrando hoy, en este instante, ahí donde tú te encuentras. El Señor está llenando de amor, de fe, de confianza tu vida, hermano. Oremos a Dios. Señor, en esta noche bendice a mis hermanos, fortaléceles más y más en su vida, ayúdales, Señor, en todo momento, guíalos, Señor Jesús, a toda verdad, y esperemos en tu buena voluntad, Señor, lo que tú hagas en nosotros, Señor. A ti sea la gloria y la honra en todo momento. Hermanos, les pido por favor que compartan este video. Es una herramienta, hermano, que hoy estamos utilizando para que la palabra de Dios sea propagada, hermano, y vea, y que los demás escuchen, vean, lean, hermano, lo poderoso que es Jesús en aquel tiempo y en ese también. Hermano, sigamos orando, sigamos esperando, hermano, en el Señor, el día que ya nos den pues la entrada para poder entrar a nuestros templos. Por lo mientras, hermano, hay que seguir las indicaciones del sector salud. Si todavía no es sano, no nos arriesguemos. Pero, hermano, creamos en estas cosas que Dios ha dejado. ¿Por qué? Porque Dios ha sido bueno y generoso. Las autoridades están para salvaguardar la vida de todas las personas, y créalo, implica también respetar las decisiones de nuestro gobierno. Oremos, porque están pasando por un momento difícil, tomando decisiones importantes, pero todos y cada una de esas decisiones son benéficas para nuestro bien. Hermanos, les mandamos muchos saludos, que Dios les bendiga.